Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Ross, estudiante de Comunicación Social y vengo a hablarles un poco acerca de lo que es la descripción. La descripción es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más increíbles los hechos que se narran. Félix Martínez Bonatti define el concepto de descripción como la representación de aspectos inalterados de las cosas permanentes, momentánea o recurrente, o de hecho sin mayor duración. Tipos de descripción. Vamos a hablar sobre los tipos de descripción que según su finalidad, desde el punto de vista del fin perseguido, la descripción puede ser de varios tipos. Algunos de ellos son los siguientes. Vamos a hablar sobre la descripción literaria, que su finalidad es estética y su carácter por tanto predominante, expresivo y por ello mismo subjetivo. En cuanto a lo primero es necesario mirarlo desde diversos ángulos. En primer término, la descripción literaria y en general todo el texto literario cumple una finalidad estética en tanto satisface una impulsión artística del autor. Visto el fenómeno estrictamente desde este punto de vista, no hay en ese autor al menos una primera fase, que es precisamente la fase creadora, un propósito comunicativo. De aquí digamos que se trata de un fenómeno predominantemente expresivo, en el cual además prevalece lo subjetivo, es decir, los sentimientos, las emociones, las pasiones, los criterios personales del autor. En segundo lugar, el texto literario cumple una finalidad estética visto también desde el punto de vista del lector, es decir, cumple aquella primera fase en que la obra escrita se trata de limitar y satisfacer una impulsión artística del creador. Se inicia una segunda fase con la lectura del texto, en la cual la finalidad de este se resuelve en una reacción igualmente estética del lector. Esta vez son los sentimientos, las emociones, las pasiones de dicho lector los que resultan afectados, y en esta afectación entra en juego la nueva subjetividad, solo que ahora se trata de la del lector. Se establece así una secreta comunicación entre el autor y el lector. Y hablamos sobre la descripción del técnico-científica. Este tipo de descripción cumple una finalidad representativa y su carácter es esencialmente objetivo a la finalidad representativa. Se traduce en el propósito de reproducir las características del objeto descriptivo, bien para dejar constancia de las mismas, bien para transmitir de modo inmediato a otras personas dichas características. En ambos casos, el propósito es esencialmente comunicativo y la reproducción de las características de que se trate de ser en alto grado objetiva. Esto último es esencial. Lo que se busca es transmitir a los demás las características del objeto tal como son realmente, y no la interpretación de la que las mismas puede hacer quien las describe. Vamos a hablar sobre la descripción periodística, que es la que comparte la finalidad de la tecnocientífica. Se trata en efecto de una descripción altamente representativa. Su carácter es igualmente por sobre todo comunicativo. Lo que se busca es comunicar al lector información acerca de las características del objeto. La diferencia comienza en relación con la actitud frente al objeto de quien ha de hacer su descripción, mientras que en la descripción técnico-científica tal actitud debe ser objetiva en la descripción periodística. No existe estrictamente hablando tal objetividad, y que a cambio de ella lo que se exige al periodista es veracidad entre los linderos de esta. El periodista puede arriesgar sus propias concepciones y criterios, su personalísima visión de los objetos, técnicas de la descripción. La descripción periodística debemos examinarla desde diversos ángulos con miras a lograr una visión global de los más importantes problemas que se plantean y de los principios que la rigen. Vamos a hablar sobre los elementos de la descripción y procesos descriptivos. Que es la descripción, sea periodística o no, supone una operación más o menos completa y un proceso en el cual es posible distinguir tres fases. Estas, sin embargo, no tienen por qué darse en la forma sucesiva. Es posible que dos de ellas y aún las tres sean simultáneas, que es lo que generalmente ocurre en el caso concreto de la descripción periodística. Veamos cada una de estas fases.
Vamos con la observación, que se trata de una operación esencialmente perceptiva. El individuo, puesto en la necesidad de describir un objeto, comienza por observarlo a fin de aprender sus características. Esta observación es primordialmente sensoperceptiva, más generalmente desemboca en una fase intelectiva, en que la imagen sensoperceptiva del objeto se marca dentro de un concepto racional y adquiere de ese modo un sentido para el sujeto. Dentro de esta fase influyen los llamados factores condicionantes de la percepción. Algunos de estos tienen especial importancia en la relación con la actividad periodística y por eso conviene examinarlos con cierto detenimiento. Vamos con los factores condicionantes de la percepción, que suelen dividirse en dos grupos: los estructurales y objetivos, y los psíquicos y los subjetivos. Son externos al hombre, es decir, dependen del ambiente físico dentro del cual se practica la observación. Por ejemplo, la iluminación. Un periodista pongamos por caso entrevistar a un personaje, lo recibe en su despacho privado, rodeado de libros y muebles en una habitación poco iluminada. Este último detalle puede deberse a un hecho fortuito o, por lo contrario, a un determinado interés. Muchas gracias.